La historia del Éxodo es, sin duda, una de las más impresionantes de la Biblia. Imagina esto, un pueblo entero siendo liberado de la esclavitud en Egipto, guiado por Moisés y por la poderosa mano de Dios. En el centro de esta narrativa está el faraón, un líder terco y de corazón endurecido, que resistió hasta el último instante antes de ceder a la orden divina. Pero mira qué curioso, la Biblia nunca revela el nombre de este faraón, lo que deja espacio para muchas discusiones entre historiadores y estudiosos de la teología. Mucha gente asocia al faraón del Éxodo con Ramsés I, tal vez por la influencia de películas e historias populares. Sin embargo, esta teoría no encaja muy bien con la cronología bíblica. Otros especialistas creen que el verdadero faraón podría haber sido un gobernante anterior, de la 18ª dinastía egipcia. Para entender mejor esta cuestión, necesitamos retroceder en el tiempo, analizar registros históricos, estudiar las evidencias arqueológicas, por supuesto, profundizar en los propios textos sagrados. La esclavitud de los hebreos en Egipto fue un periodo de mucho dolor y opresión. La Biblia habla de un nuevo faraón, que José no conocía, y que se convirtió en un gobernador lleno de miedo por el crecimiento del pueblo israelita. En Éxodo 1, verso 8, este faraón, asustado por la posibilidad de que los hebreos se convirtieran en una amenaza para su reinado, dio una orden cruel, que todos los niños recién nacidos fueran arrojados al río Nilo. ¿Te imaginas la desesperación de las familias? Fue en este sombrío escenario donde nació Moisés. Para salvar a su hijo, la madre de Moisés lo colocó en una canasta y lo dejó en las aguas del Nilo. Y aquí viene ese giro increíble. El bebé fue encontrado y adoptado por la hija del propio faraón. Este detalle muestra que el faraón ya tenía una política rígida contra los hebreos, lo que revela su miedo al crecimiento de este pueblo. Aún así, el nombre de este gobernante sigue siendo un misterio, pero es seguro que él inició la persecución que resultaría en el Éxodo. Décadas después, Moisés, ya adulto y viviendo como un egipcio, vio de cerca el sufrimiento de su pueblo. Y, al defender a un hebreo, terminó matando a un egipcio. Con miedo, huyó a Madián, donde vivió muchos años hasta que fue llamado directamente por Dios a través de la zarza ardiente. Dios lo envió de vuelta a Egipto con una misión clara: liberar a los israelitas de la esclavitud. Cuando Moisés regresó, encontró a un nuevo faraón en el trono. Este nuevo líder se mostró aún más resistente. Incluso ante los milagros y señales enviadas por Dios, el corazón del faraón permaneció endurecido. Este debate se convirtió en el tema central del Éxodo, mostrando cómo su terquedad prolongó el sufrimiento de los israelitas y llevó a las famosas 10 plagas que devastaron Egipto. Desde el primer encuentro con el faraón, Moisés enfrentó desafíos. Junto a su hermano Aarón, presentó una orden de Dios para liberar al pueblo, pero recibió una respuesta llena de arrogancia. ¿Quién es el Señor, para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, ni dejaré ir a Israel. Éxodo 5, verso 2. Aún así, Moisés no se rindió. Hizo milagros, como transformar su bastón en serpiente, pero los magos del faraón replicaron el acto con trucos de encantamiento, lo que solo fortaleció la convicción del faraón en su resistencia. Dios, entonces, envió la primera plaga. Las aguas del Nilo se transformaron en sangre, haciendo imposible que los egipcios bebieran o usaran el agua. Pero, aún así, el faraón no cedió. Otras plagas le siguieron: ranas, piojos, moscas, pestes en los animales, enfermedades en la gente. Con cada nueva plaga, Moisés volvía al faraón con el mismo mensaje, pero el corazón del rey permanecía endurecido. Este detalle es fundamental. La resistencia del faraón no era solo una cuestión política, sino también espiritual. Dios permitió que el faraón siguiera su propio camino de rebeldía, demostrando que cada plaga era un ataque directo a los dioses de Egipto. Al final, el Dios de Israel probó su autoridad no solo sobre la naturaleza, sino también sobre las divinidades egipcias. Pero antes de continuar, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Tenemos muchas cosas interesantes para explorar juntos. La 9ª plaga del Éxodo fue realmente aterradora. Imagina esto: una oscuridad profunda cubrió todo Egipto durante varios días. No fue solo una ausencia de luz, sino una verdadera humillación para el dios egipcio Ra, quien era visto como fuente de luz y vida. Sin el brillo del sol, Egipto quedó sumido en tinieblas, y la desesperación se apoderó de la gente. Aún así, el faraón continuó firme en su terquedad, negándose a liberar a los israelitas. La insistencia del faraón en desafiar a Dios llevó a la 10ª y última plaga, la muerte de todos los primogénitos de Egipto. Pero hubo una salida para quienes siguieran las instrucciones divinas.
Quienes marcaron las puertas de sus casas con la sangre de un cordero fueron protegidos. Este momento marcó la primera celebración de la Pascua, simbolizando el paso de Dios sobre las casas de los israelitas sin dañarlos. Solo después de esta devastación, el faraón permitió que los hebreos salieran de Egipto. Sin embargo, su decisión fue tomada en medio de mucho dolor y desesperación, y poco tiempo después, cambió de opinión, reuniendo a su ejército para perseguir a los israelitas. Y aquí viene uno de los momentos más impresionantes del Éxodo, el cruce del Mar Rojo. Cuando el ejército egipcio estaba a punto de alcanzar a los israelitas, Moisés levantó su bastón. De manera milagrosa, las aguas se abrieron, creando un camino seco para que el pueblo pasara. Sin embargo, cuando el faraón y sus soldados intentaron seguir el mismo camino, las aguas se cerraron, destruyendo a todo el ejército. La Biblia no deja claro si el faraón murió allí, lo que alimenta los debates sobre quién realmente estaba en el trono en aquella época. Durante mucho tiempo, muchas personas creyeron que el faraón del Éxodo era Ramsés I. Esta teoría ganó fuerza principalmente por las películas e historias populares. Sin embargo, cuando analizamos la cronología bíblica, algunos aspectos no coinciden. La Biblia sugiere que el Éxodo ocurrió alrededor del año 1446 a.C., mientras que Ramsés I reinó entre 1279 y 1213 a.C., un periodo muy posterior. Además, no existen registros egipcios que indiquen que enfrentó una gran revuelta de esclavos hebreos o que lidió con sentencias y destrucción a gran escala. Con estas inconsistencias, los estudiosos comenzaron a considerar otros nombres. Un candidato fuerte es Tutmosis III, un faraón notable de la dinastía XVIII egipcia, que gobernó entre 1479 y 1425 a.C. Fue conocido por sus impresionantes campañas militares y por la expansión del imperio egipcio. Es interesante notar que, al inicio de su reinado, gobernó bajo la regencia de la reina Hatshepsut, una figura poderosa que podría haber sido la princesa que encontró a Moisés en el Nilo. Esto tiene sentido con la cronología bíblica y plantea la posibilidad de que Moisés haya crecido en la corte de Tutmosis III, siendo educado como un príncipe egipcio. Si esta teoría es correcta, Tutmosis III podría haber sido el faraón que inició la opresión contra los hebreos, mientras que su sucesor, Amenhotep II, sería el gobernante que enfrentó a Moisés durante el Éxodo. Uno de los descubrimientos más intrigantes sobre el Éxodo es la estela de Merneptah, un monumento de piedra fechado alrededor del año 1207 a.C., encontrado en Egipto. Esta inscripción contiene la primera mención del pueblo de Israel fuera de la Biblia, afirmando que los israelitas ya estaban establecidos en Canaán en esa época. Esto indica que el Éxodo y los 40 años de peregrinación en el desierto debieron ocurrir mucho antes de esa fecha. Si los hebreos ya estaban en Canaán a finales del siglo XIII a.C., entonces la salida de Egipto habría ocurrido al menos 150 años antes, lo que encaja mejor con la dinastía XVIII y no con el periodo de Ramsés I. Además, hay relatos de descubrimientos en el Mar Rojo que pueden reforzar la veracidad del Éxodo. Buceadores y arqueólogos afirman haber encontrado restos de ruedas de carros egipcios en el fondo del Golfo de Aqaba, una extensión del Mar Rojo. Algunas de estas ruedas tienen características que remiten al periodo del Éxodo, aportando más evidencias de que esta historia increíble podría haber sucedido realmente. Estos descubrimientos muestran que, además de la fe, existen evidencias históricas y arqueológicas que refuerzan la narrativa bíblica. Y si deseas seguir explorando la Biblia en profundidad y comprender más sobre estas historias fascinantes, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perder los próximos vídeos. Vamos juntos en este viaje de aprendizaje y fe. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en la posibilidad de que el Éxodo realmente haya ocurrido? Hay muchos misterios y evidencias que pueden llevarnos a comprender que esta narrativa bíblica tiene, en efecto, una base histórica. La dinastía XVIII de Egipto, por ejemplo, coincide con el periodo en el que el Éxodo pudo haber ocurrido. Lo más interesante es que se han encontrado cuerpos momificados y armaduras egipcias en la misma región donde, según la Biblia, el ejército del faraón fue destruido. Esto podría indicar que un gran ejército fue realmente derrotado. Por supuesto, muchos escépticos dicen que estos hallazgos necesitan más estudios, pero el simple hecho de que existan materiales vinculados al relato bíblico ya hace que esta historia sea mucho más plausible desde un punto de vista histórico. Un punto curioso es la ausencia de la momia de Tutmosis III en su tumba. Cuando su cámara funeraria fue explorada, se esperaba encontrar su cuerpo intacto, como era común con los faraones de esa época. Pero, sorprendentemente, una momia encontrada allí pertenecía a un individuo más joven.
Esto levanta la sospecha de que algo inusual ocurrió con Tutmosis III. Si realmente fue el faraón del Éxodo y murió ahogado en el Mar Rojo mientras perseguía a los israelitas, eso explicaría por qué su cuerpo nunca fue recuperado. Esta teoría se alinea perfectamente con la narrativa bíblica, que describe al faraón y su ejército siendo tragados por las aguas al intentar alcanzar a los hebreos. Este misterio solo refuerza la idea de que Tutmosis III o incluso su sucesor podría haber sido el faraón que enfrentó a Moisés. Además de las evidencias físicas, los propios registros de los episodios guardan algunos silencios bastante sospechosos sobre este periodo. Los egipcios eran conocidos por documentar con detalle sus conquistas, guerras y logros de sus reyes. Sin embargo, no hay ninguna mención directa al éxodo ni a las plagas que devastaron Egipto. Pero calma, eso no significa que los eventos no ocurrieron. Al contrario, los egipcios tenían la costumbre de omitir derrotas y fracasos de sus registros históricos para mantener la imagen de invencibilidad de los faraones. Así, el silencio sobre la fuga de los hebreos puede ser, en realidad, una evidencia indirecta de que algo significativo sucedió, pero fue omitido intencionalmente para evitar vergüenzas. Esta práctica de censura histórica refuerza aún más la posibilidad de que el éxodo haya sido un evento real, pero incómodo dentro de la narrativa oficial de Egipto. Ante estas evidencias, la teoría de que Ramsés II fue el faraón del éxodo comienza a perder fuerza, mientras que la hipótesis que involucra a Tutmosis III y Amenhotep II se vuelve más consistente. La arqueología sigue desenterrando pistas sobre este evento histórico, y nuevos descubrimientos pueden arrojar aún más luz sobre quién fue el gobernante que enfrentó a Moisés. Esta búsqueda de la verdad sobre el faraón del éxodo no es solo una cuestión de curiosidad. Representa un viaje para entender cómo la narrativa bíblica se conecta con la historia real de Egipto. Este misterio sigue desafiando a los estudiosos y tiene el potencial de cambiar nuestra visión sobre uno de los mayores acontecimientos de la Biblia. El antiguo Egipto era una civilización marcada por fuertes creencias religiosas y una estructura de poder totalmente centralizada en el faraón. No era solo un líder político, sino que era visto como un dios viviente, una encarnación de Horus e hijo de Ra, lo que le otorgaba dominio absoluto sobre Egipto y su pueblo. Cualquier desafío a su autoridad no era solo una cuestión política, sino también un ataque directo a los dioses egipcios. Ahora, imagina la escena. Moisés se presenta ante el faraón y exige que los hebreos sean liberados. Para el faraón, esto no era solo una amenaza a su trono, sino también un ataque al equilibrio divino de Egipto. Aceptar la petición de Moisés significaría inclinarse ante un dios extranjero, algo impensable en la cultura egipcia. El Nilo transformado en sangre, por ejemplo, afectó el corazón de la vida egipcia y desafió al dios Hapi, considerado el protector del río. La plaga de las ranas fue un golpe contra la diosa Eket, asociada con la fertilidad y representada con cabeza de rana. Mientras tanto, la oscuridad que cubrió Egipto durante 3 días fue un ataque contra Ra, el dios del sol y la principal deidad egipcia. Cada una de estas plagas demostraba que había un dios mucho más poderoso que todos los ídolos de Egipto. Otro punto importante en la cultura egipcia era la creencia en la vida después de la muerte y en la importancia de preservar el cuerpo para la eternidad. El faraón, como líder supremo, debía garantizar que su viaje después de la muerte fuera glorioso, siendo sepultado con rituales específicos para asegurar su inmortalidad. Ahora, piensa conmigo, si el faraón del Éxodo realmente murió ahogado en el Mar Rojo, como dice la Biblia, su cuerpo no habría sido encontrado ni preparado para la otra vida. Esto habría sido una verdadera tragedia para la cosmovisión egipcia, donde la preparación del cuerpo era fundamental para la vida después de la muerte. Mira, la ausencia de registro sobre la muerte del faraón del Éxodo en los documentos oficiales de Egipto puede tener una explicación bastante interesante. En aquella época, admitir que un faraón había muerto de manera humillante era algo impensable. Esto ayuda a entender por qué los relatos históricos antiguos guardaron silencio sobre este evento. De hecho, este silencio forzado podría ser una de las evidencias más fuertes de que el Éxodo realmente ocurrió, aunque de manera indirecta. El faraón no era solo un líder religioso, sino también un poderoso comandante militar. Egipto tenía uno de los ejércitos más temidos de la antigüedad, con carros de guerra, arqueros talentosos y una caballería extremadamente bien entrenada. Ahora imagina lo que ocurrió durante la travesía del Mar Rojo. El faraón y su ejército persiguieron a los israelitas y fueron destruidos por las aguas. Esto no fue solo una derrota militar. Fue un golpe enorme para el reino, ya que la pérdida de tantos guerreros y carros de guerra debilitó la defensa del imperio, dejando a Egipto vulnerable a ataques externos. ¿Y cuál fue el impacto de esto? Es posible notar en los registros históricos que, después de este periodo, Egipto perdió influencia en la región de Canaán.
Además, vivir durante tantos años en Egipto dejó marcas en los propios hebreos. Se puede notar esto, por ejemplo, en el episodio del becerro de oro, cuando el pueblo intentó crear una imagen visible de Dios, algo muy similar a las representaciones egipcias. Esta influencia cultural fue tan fuerte que Moisés tuvo que lidiar constantemente con estas costumbres durante los 40 años de peregrinación en el desierto. Hablando de Moisés, él mismo era un reflejo de esta mezcla cultural. Criado en la corte egipcia, recibió una educación de élite, aprendiendo sobre leyes, guerra y administración. Incluso el nombre Moisés recuerda a nombres egipcios como Tutmosis y Ramsés, reforzando esta conexión. Y lo más interesante es que, a pesar de toda esta formación egipcia, fue él quien fue elegido para liberar a los israelitas y desafiar el poder del faraón. La salida del pueblo hebreo de Egipto no fue solo un evento religioso. Fue un cambio tan profundo que sacudió el propio imperio egipcio. El faraón, que resistió hasta el final, no solo perdió a su ejército en el Mar Rojo, sino que también vio su reino sumergirse en una crisis económica y social. Las plagas que precedieron al éxodo destruyeron las cosechas, mataron al ganado y causaron una gran escasez de recursos. Como Egipto dependía del río Nilo para su sustento y comercio, el impacto fue devastador. Además de todo esto, Egipto perdió una parte crucial de su fuerza de trabajo con la salida de los hebreos. Los esclavos eran esenciales para mantener las construcciones y sostener a la élite egipcia. Sin ellos, los proyectos monumentales se ralentizaron, la productividad agrícola cayó y el imperio nunca volvió a ser el mismo. Esto ayuda a entender por qué las dinastías posteriores no lograron repetir el esplendor de las generaciones pasadas. La derrota en el Mar Rojo también sacudió la religión egipcia. El faraón era visto como un dios viviente, un intermediario entre los dioses y el pueblo. Pero las plagas demostraron que el Dios de los hebreos era mucho más poderoso que todas las divinidades de Egipto. Cada plaga atacó directamente un símbolo sagrado, como la oscuridad que desafió a Ra, el dios del sol, y la muerte de los primogénitos, que afectó incluso al faraón, considerado hijo de los dioses. Esta humillación no fue solo espiritual. La crisis económica y la pérdida de territorio también debilitaron a Egipto. Pueblos vecinos, como los hititas y los libios, aprovecharon la situación para desafiar al imperio. La dinastía siguiente tuvo dificultades para mantener el control sobre Canaán y perdió territorios estratégicos. Curiosamente, este impacto del éxodo pudo haber influido en cambios dentro de la propia sociedad egipcia. Después de la dinastía XVIII, el faraón Amenhotep IV, o Akenatón, intentó reformar la religión de Egipto, promoviendo el culto exclusivo al dios Atón. Algunos investigadores creen que este cambio radical pudo haber sido una respuesta al trauma dejado por el éxodo, en un intento de reorganizar el imperio. Al final de cuentas, el éxodo no fue solo un momento de liberación para los hebreos. Fue un punto de inflexión para Egipto, que nunca más recuperó su antigua gloria. El evento dejó marcas profundas en la política, la economía y la religión egipcia, mostrando que aquel imperio invencible, después de todo, también era vulnerable. Mira, después de todo lo que ocurrió en el éxodo, Egipto nunca volvió a ser el mismo. Aunque el faraón Akenatón intentó cambiar la religión del país, promoviendo el culto exclusivo al dios Atón, su intento fue rechazado por los sacerdotes, y las cosas volvieron a ser como antes. Pero, aún así, este episodio muestra cómo Egipto fue profundamente sacudido y perdió parte de su fuerza e identidad. El faraón del Éxodo se convirtió en un verdadero símbolo del orgullo humano que se niega a escuchar a Dios y termina pagando un precio altísimo por ello. Aunque los registros de los episodios no dejaron claro qué sucedió con él, todo indica que su destino fue trágico. Aquel que era un gobernante absoluto terminó como un rey derrotado, perdiendo su autoridad, su fuerza militar y, posiblemente, su propia vida en el Mar Rojo. Esta destrucción no fue solo militar, sino un verdadero colapso para todo Egipto. El mensaje era claro: ningún imperio, por más poderoso que sea, puede resistir el juicio de Dios. El Éxodo, entonces, no fue solo un evento religioso. Cambió la historia del mundo antiguo. Egipto, que antes era símbolo de poder y opresión, se convirtió en el ejemplo de un mundo sin Dios, mientras que la liberación de los hebreos se convirtió en el símbolo de la salvación por la gracia divina. En el Nuevo Testamento, Jesús refuerza esta idea al comparar su misión con la de Moisés. Si Moisés liberó al pueblo de la esclavitud física, Jesús vino a liberar a la humanidad de la esclavitud del pecado. Por otro lado, el faraón pasó a representar a aquellas personas que, incluso ante tantas evidencias del poder divino, prefieren seguir obstinadamente sus propios caminos. El apóstol Pablo menciona esto en su carta a los Romanos, Romanos capítulo 9, versículo 17,
diciendo que el corazón endurecido del faraón fue permitido por Dios para mostrar su gloria al mundo. Esta conexión hizo que la figura del faraón se convirtiera en una advertencia constante en la teología cristiana sobre el peligro de resistir la verdad divina. Y no fueron solo los hebreos quienes entendieron este mensaje. Cuando llegaron a Canaán, las naciones de alrededor ya habían oído sobre lo que Dios hizo en Egipto. Rahab, por ejemplo, contó que el pueblo de Jericó estaba aterrorizado porque escuchó cómo Dios secó el mar rojo y liberó a los israelitas. Josué capítulo 2, versículos 10 y 11. Esto muestra que el juicio sobre el faraón no quedó solo en Egipto, se convirtió en una prueba del poder de Dios. Los reyes de las naciones vecinas sabían que Israel no era un pueblo común. No tenían un Dios limitado a estatuas o templos, sino al propio Señor, que había derrotado al imperio más grande de la época. Esto cambió la política de la región e hizo que otras naciones temieran al Dios de Israel. Sin quererlo, el faraón ayudó a consolidar la confianza de Israel como un pueblo protegido por Dios. Incluso siglos después, los profetas continuaron usando el ejemplo del faraón del Éxodo para advertir sobre el peligro de la arrogancia. Jeremías capítulo 46, versículos 25 y 26, y Ezequiel capítulo 29, versículos 3 al 5, profetizaron que Egipto volvería a caer por confiar demasiado en sí mismo, reforzando la idea de que resistir a Dios siempre lleva a la ruina. La verdad es que la historia del faraón del Éxodo sigue viva hasta hoy. Se ha convertido en un símbolo cultural y religioso, retratado en películas, libros y obras de arte, mostrando siempre el enfrentamiento entre el poder humano y el poder divino. Su caída sirve como un recordatorio poderoso de que ningún gobernante, por más fuerte que sea, puede oponerse al Creador del universo. Es un ejemplo claro de cómo el orgullo humano se derrumba ante la gloria de Dios. Aunque la identidad exacta de este faraón sigue siendo un misterio, lo más importante es el mensaje que nos deja esta historia. No se trata solo de descubrir su nombre, sino de entender el propósito de esta narrativa, mostrar la liberación de los oprimidos, la fidelidad de Dios a su pueblo y la justicia sobre aquellos que desafían su autoridad. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que la identidad del faraón del Éxodo puede ser descubierta, o lo más importante, es el mensaje que la Biblia nos transmite? Deja tu comentario y comparte tu visión sobre esta historia. Si te gusta este contenido, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir explorando los grandes misterios de la Biblia. Un abrazo y que Dios te bendiga.